El 17 de abril de 2022 pasará a la historia como la primera vez desde el establecimiento del orden constitucional de 1917 en que una reforma a la Carta Magna enviada por el presidente de la República es rechazada en primera lectura por el Congreso de la Unión. La oposición, unificada como no había sucedido hasta ahora, le propinó al presidente López Obrador la mayor derrota política en lo que va de su sexenio, con el hundimiento de su ansiada reforma eléctrica, que le devolvería un papel protagónico a la Comisión Federal de Electricidad en la generación y distribución de electricidad, uno de los pilares del discurso nacionalista soberanista enarbolado por el tabasqueño. Pocas veces habíamos atestiguado un Congreso tan disciplinado por parte de los opositores. El espectáculo parlamentario, pues difícilmente se le puede llamar debate, sin embargo, le sirvió a la oposición para recuperar la confianza después de 3 años a la deriva. Incluso, la diputada Margarita Zavala, quien ha recibido duros golpes a lo largo de su carrera política, tuvo un momento estelar cuando Morena buscó expulsarla del debate por un presunto conflicto de interés derivado del trabajo que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, desempeñó en una filial de Iberdrola. También los exsecretarios de Estado, Santiago Krill e Ildefonso Guajardo, recibieron importantes ovaciones por parte de la oposición y la opinión pública tras sus intervenciones parlamentarias. A pesar de su papel de reparto en el Pacto por México de estos actores políticos, el domingo demostraron su vigencia. Fue un domingo de resurrección para la vieja guardia de la política mexicana, que a pesar de que no hizo un mea culpa por los excesos y abusos cometidos en el pasado, se impuso con una visión de futuro. Lo que sucedió en San Lázaro deja, por tanto, un sabor agridulce. Si bien es cierto que un Congreso funcional, autónomo, independiente del Ejecutivo es una condición necesaria, mas no insuficiente, para la existencia de una democracia, los argumentos esgrimidos, tanto por la oposición como por el oficialismo, para marcar sus posturas frente a la reforma de esta trascendencia, dejaron mucho que desear. Fueron excepcionales, por escasos, los posicionamientos que verdaderamente discutieron el fondo de la reforma o la reforma por sus méritos. Vaya, faltó diálogo y negociación. El Parlamento es un espacio por excelencia para el debate de las ideas. El domingo, el salón del Pleno de la Cámara de Diputados se dividió entre dos facciones irreconciliables, que se ostentaban cada una como los verdaderos representantes de la patria y salvadores de la nación, quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la reforma constitucional. No podía haber medias tintas ni posiciones intermedias. El intercambio técnico, mesurado e inteligente fue imposibilitado por los gritos, los insultos y las amenazas desde ambos bandos. Por momentos, la degradación parlamentaria anunciaba una crisis constitucional que por fortuna no ocurrió. Más lamentable todavía fue la respuesta tras la derrota del oficialismo, que orquestó una campaña para difundir una fotografía y el nombre de los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica con un letrero que rezaba: traidor a la patria. Esta condenable iniciativa ya provocó incluso un ataque físico a una diputada del Partido Acción Nacional e insultos antisemitas en contra del diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertoriski, quien fue abusado como el rostro principal de esta campaña de hostigamiento. Hace falta un largo camino por recorrer para entender que un triunfo o una derrota política no es el inicio ni el fin de la democracia, sino la normalidad de la democracia o en democracia. Pese a todo, el domingo funcionaron los pesos y contrapesos. Tanto así que en el contexto de un presidencialismo exacerbado, el presidente sufrió un revés histórico. Un régimen democrático deja de serlo cuando se convierte en una maquinaria institucional diseñada para que el oficialismo gane todas las votaciones y la oposición no tenga oportunidad alguna de vencer. No en vano se dice que la democracia es el régimen de la incertidumbre. Aunque se sabía de antemano que el oficialismo perdería esta votación histórica, no fue sino hasta la medianoche del domingo cuando realmente se supo el resultado. Era incierto que fueran a ganar, o al menos de esa manera. Entre las lecciones destaca un aprendizaje. Es necesario elevar el nivel del debate más allá de patriotas y vendepatrias.
la situación tan delicada por la que atraviesa el país nos urge a adoptar una actitud más demócrata y republicana para el país. No es viable un México dividido en dos países.